Continuando con la clase de sistemas de bombeo, vamos a resolver el problema que se presenta a continuación. Entonces, dice, para la figura 2.4 calcular la altura manométrica o carga dinámica total con las siguientes características. Tenemos una tubería de acero, cédula 40, y tenemos agua a 15 grados Celsius. Esas son las características tanto de la tubería como del líquido. Luego, datos de la instalación, longitud de la impulsión, que sería la longitud que nosotros tenemos en la parte de acá, sería esa longitud 215. Luego tenemos longitud de aspiración, que serían 7 metros. Diámetro de tubería de impulsión, que sería el diámetro de esta tubería, 125 milímetros. Diámetro tubería de aspiración, 150 milímetros. Altura de impulsión, 32 metros. Y altura de aspiración, 5 metros. Recuerden, al nivel de donde está el agua. Luego tenemos un caudal a elevar de 100 metros cúbicos por hora. Y con eso nosotros ya tenemos todos los datos del problema y la configuración. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer primero? Pues primero coloquemos nuestros datos preliminares. Entonces vayamos primero, siempre chequeemos que nos están dando el dato del caudal. Entonces normalmente el dato del caudal siempre conviene tenerlo en unas unidades que no sean familiares a nosotros. Entonces vamos a trabajarlo en el sistema internacional y vamos a tener que el caudal va a ser igual a 100 metros cúbicos por hora. Y yo sé que una hora tiene 3600 segundos. Entonces yo al convertir esto voy a obtener un caudal igual a 0.027 78 metros cúbicos por segundo. Entonces, ¿para qué me va a servir ese caudal en metros cúbicos por segundo? Para poder encontrar las velocidades de los flujos tanto para la línea de aspiración como para la línea de impulsión. Entonces ahora vamos a irnos a la tabla F.1, que es la tabla donde voy a encontrar las propiedades para la tubería de acero cédula 40 y voy directamente a tomar los datos para ambas tuberías. Entonces veamos, la tubería de 125 milímetros equivale a una tubería de 5 pulgadas y su diámetro interno es de 128.2 milímetros. Y voy con la tubería de 150 milímetros, que equivale a una tubería de 6 pulgadas y tiene un diámetro interno de 154.1 milímetros. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a colocar acá los diámetros y voy a colocar que el diámetro de aspersión va a ser igual a 154.1 milímetros. Esto lo voy a convertir a metros, entonces voy a dividir dentro de 1000 milímetros y esto me va a dar igual a 0.1541 metros. Y ese sería el diámetro para la tubería de aspiración. Luego, siempre de la misma tabla F.1 de las propiedades, voy a obtener el área para esa misma tubería y el área va a ser igual a 1.864
por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Y con eso yo ya tengo estos datos principales para esa tubería. Ahora, para la tubería de impulsión, yo voy a tener que el diámetro interno es de 128.2 milímetros dividido dentro de 1000. Y esto me va a dar un diámetro en metros de 0.1282 metros. Y de la tabla obtengo que el área va a ser igual a 1.29 1 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Entonces vean ahí, ya tengo unos datos preliminares. Entonces aprovechemos que ya tenemos el área y que ya tenemos el caudal. Entonces de una vez encontremos la velocidad del flujo del agua en cada una de las tuberías. Entonces veamos, velocidad en la tubería de aspiración va a ser igual al caudal dividido el área de esa tubería. Entonces esto va a ser igual a 0.02778 metros cúbicos por segundo dividido el área de aspiración, que es 1.864 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Y esto me va a dar una velocidad igual a, veamos, esta velocidad va a ser igual a, vamos a ver, 1.49 metros por segundo. Y voy a hacer exactamente lo mismo para encontrar la velocidad en la tubería de impulsión. Y entonces voy a colocar que la velocidad en la impulsión va a ser igual al caudal dividido el área de la tubería de impulsión. Y esto va a ser igual a 0.02778 dividido 1.291 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Y esto va a ser igual, aquí vamos, metros cúbicos por segundo, y esto va a ser igual a 2.15 metros por segundo. Y yo allí ya tengo mis datos de velocidad que me van a servir para poder calcular más adelante las pérdidas por accesorios y las pérdidas por fricción. Entonces, ahora, ¿qué es lo que debo hacer? Si se recuerdan de lo que hemos venido viendo ahorita en la presentación teórica, tenemos que la HG es igual a la altura geométrica, y esto va a ser igual a la altura de aspiración más la altura de impulsión. Esas dos alturas yo las obtengo automáticamente. Tengo HA y tengo HI. Entonces esas no son problemas para el cálculo. Entonces si yo quiero de una vez simplificar eso, puedo decir que HA es igual a 5 metros. Entonces voy a colocar aquí 5 metros más HI, que HI es igual a 32 metros.
Entonces yo aquí tengo 32 metros. Y eso me va a dar un total de 37 metros. Entonces esto va a ser igual a 37 metros. Entonces ya con estos 37 metros, yo ahora procedo a calcular la altura manométrica. Y la altura manométrica va a ser igual a decir HG más las pérdidas de carga. Entonces yo tengo aquí más pérdidas de carga. Entonces, pues la HG ya la tengo, pero las pérdidas de carga todavía no las tengo. Entonces, ese valor de pérdida de carga va a ser igual a la pérdida de carga de la tubería de aspiración o de todo el conjunto de la aspiración más la pérdida de carga de todo el conjunto de impulsión. Entonces, ¿cómo calculo eso? Pues eso yo ya lo sé calcular porque ya lo aprendí durante todo el curso. Y acá es importante que yo también considere un factor en función de la altura. Entonces aquí voy a tener más una altura de seguridad que me va a garantizar de que aunque yo cometa un error en el cálculo de las pérdidas, pues esta altura de seguridad me dé un valor con el cual yo pueda estar cubierto ante cualquier situación. Entonces, una vez calculado todo eso, vamos a escribir las ecuaciones para las pérdidas de carga de la tubería o el conjunto de aspiración y la ecuación para las pérdidas de carga del conjunto de impulsión. Entonces escribamos esas ecuaciones y empecemos por pérdida de carga en el conjunto de aspiración. Y esto va a ser igual, recordemos, pérdidas por fricción. Entonces vamos a utilizar la ecuación de Darcy. Y la ecuación de Darcy es el factor de fricción por la relación entre la longitud sobre el diámetro por la carga de velocidad, que sería la velocidad en la tubería A al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Ahí ya tengo las pérdidas por fricción. Ahora me toca las pérdidas por válvulas y accesorios. Entonces, para calcular esas pérdidas por válvulas y accesorios, veamos que estamos hablando específicamente de la aspiración. Por lo tanto, vamos a tener aquí una válvula de pie. Entonces, esta válvula de pie vamos a considerar que es tipo disco de vástago. Entonces, válvula de pie tipo disco de vástago para poder buscarlo en la tabla 10.4. Luego tengo un codo de 90 grados estándar que también lo vamos a considerar dentro del cálculo. Entonces vamos a tener una válvula y un accesorio en ese conjunto de aspiración. Entonces recordemos, yo voy a tener acá longitud equivalente sobre diámetro por el factor de fricción en una zona completamente turbulenta y multiplicado por la carga de velocidad más otra vez la relación entre la longitud equivalente sobre diámetro por el factor de fricción en la zona turbulenta por la velocidad en A al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Veamos que la velocidad al cuadrado dividido 2 veces la gravedad es factor común entre los tres términos. Entonces nosotros podemos simplificar eso. Sin embargo, ahorita de momento no lo vamos a hacer porque estamos viendo que nos hacen falta algunos términos, ¿verdad? Entonces primero vamos a escribir las ecuaciones y luego vamos a preocuparnos por calcular los términos que nos hacen falta.
Entonces vamos a encontrar para las pérdidas de carga en la línea de impulsión, tenemos nuevamente lo mismo. Entonces voy a colocar factor de fricción en la tubería A, y aquí sería longitud en A, diámetro en A. Entonces, importantísimo eso, que no se nos vaya a olvidar. Entonces vamos a ver acá, factor de fricción en la tubería I por la longitud de la tubería I dividido el diámetro de la tubería I por la velocidad en I al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Ya tengo ahí las pérdidas por fricción más pérdidas por válvulas y accesorios. Entonces veamos ahora qué tenemos en este conjunto de impulsión, y vamos a ver que acá tenemos una válvula de retención. Entonces esta válvula de retención va a ser tipo bola. Entonces recuerden, válvula de retención tipo bola. Y luego vamos a tener acá una válvula de compuerta abierta a 3/4. Y por último vamos a tener un codo de 90 grados estándar. Entonces aquí vamos a tener tres elementos. Vamos a tener una válvula de retención, una válvula de compuerta a 3/4 abierta y un codo estándar a 90 grados. Entonces vamos a colocar 3 veces acá ese término: longitud equivalente sobre diámetro partido el factor de fricción para una zona completamente turbulenta por la velocidad en I al cuadrado dividido 2 veces la gravedad más longitud equivalente sobre diámetro por factor de fricción en la zona completamente turbulenta por velocidad en I al cuadrado dividido 2 veces la gravedad más longitud equivalente sobre diámetro por factor de fricción en la zona completamente turbulenta por la velocidad en I al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Y allí ya tengo yo escritas las dos ecuaciones para las pérdidas de carga, tanto para la línea o el conjunto de aspiración como para el conjunto de impulsión. Por lo tanto, yo ahora lo que desconozco son los factores de fricción y los factores de fricción también en las zonas completamente turbulentas. Y obviamente pero esto lo voy obteniendo de las tablas para accesorios y válvulas. Entonces no debería de hacerme de ser tan complicado poder calcularlos. Entonces vamos directamente a calcular los factores de fricción para las tuberías, ¿verdad? Entonces veamos, para ello nosotros vamos a tener que calcular el número de Reynolds. Entonces calculemos el número de Reynolds para la tubería de aspiración o de succión, también puede ser, ¿verdad? Entonces vamos a ver acá, va a ser velocidad en A por el diámetro en A dividido viscosidad cinemática. Entonces veamos, velocidad en A va a ser igual a 1.49 metros por segundo. Diámetro en A es 0.1282 metros y la viscosidad es 1.15. recuerden, es agua a 15 grados Celsius. Entonces de la tabla A.1, que son las propiedades del agua, de allí voy a obtener yo este valor, que es 1.15 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado sobre segundo. Y esto me va a dar un valor de 2.4 por 10 a la 5. Y este va a ser el número de Reynolds. Ahora, si yo quiero calcular, es 2
por 10 a la 5. Dos por 10 a la 5 es el primer valor que yo voy a tener acá, pero estoy viendo que estoy cometiendo otro error aquí. Miren, este primer valor no es ese que estoy colocando ahí. Entonces es 1.49 por 0.15, 0.1541. Ese es el valor correcto. 1.49 por 0.1541 dividido 1.15 por 10 a la menos 6. Y eso me va a dar igual a 2 por 10 a la 5. Ahora sí, estamos bien. Perdón ahí por esa pequeña equivocación. Ahora, número de Reynolds en la tubería o en el conjunto de impulsión es igual a la velocidad en I por el diámetro en I dividido la viscosidad cinemática. Y esto va a ser igual a 2.15 metros por segundo por 0.1282, ahora sí, dividido 1.15 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado sobre segundo. Y esto me va a dar un valor igual a 2.4 por 10 a la 5. Vean, ahora sí son esos resultados. Me había equivocado anteriormente. Bueno, ¿qué es lo que me hace falta encontrar ahora a mí? Me hace falta encontrar la rugosidad relativa para cada uno de los casos. Entonces voy a ver si me entra acá. Sería diámetro en A dividido rugosidad promedio, y esto va a ser igual a 0.1541 metros dividido 4.6 por 10 a la menos 5 metros. ¿De dónde obtuve esa rugosidad promedio? De la tabla 8.2. Todos estos valores que estoy haciendo referencias yo a las tablas, pues sabemos que es del libro de Robert Mott, ¿verdad? Entonces 4.6 por 10 a la menos 5 metros, y esto me va a dar igual a 3.350. Entonces yo tengo ahí ya mi rugosidad relativa. Ahora voy a calcular la siguiente rugosidad relativa. Entonces tengo de I sobre rugosidad promedio, y esto va a ser igual a 0.1282 metros dividido 4.6 por 10 a la menos 5 metros, y esto es igual a 2.787 exactos. Entonces, con estos valores yo ahora ya puedo calcular esos factores de fricción que me están haciendo falta. Entonces calculemos el primero. Voy a obtener FA primero. FA va a ser igual, y voy a obtener mi primer valor, y tengo el logaritmo de 1 sobre 3.7 por, tengo acá el valor de 3.350 más 5.74 dividido el número de Reynolds. El número de Reynolds para el caso de la tubería de aspiración es de 2 por 10 a la 5. Entonces tengo aquí 2 por 10 a la 5, y esto elevado a la 0.9, y todo esto elevado al cuadrado, y aquí arriba tengo 0.25, y esto me va a dar igual a un valor de 0.0
1778. Entonces ya tengo ahí el factor de fricción para la tubería de aspiración. Ahora voy a calcular el factor de fricción para la tubería de impulsión. Entonces voy a tener F sub I va a ser igual, otra vez, la misma ecuación. Tengo logaritmo de 1 sobre 3.7 por 2787 más 5.74 dividido número de Reynolds 2.4 por 10 a la 5, todo eso elevado a la 0.9 y todo esto elevado al cuadrado. Entonces aquí arriba va a 0.25 y eso va a ser igual a 0.01782. Entonces ya tengo el segundo valor que me va a servir. Entonces, ¿qué es lo que yo debo encontrar? Vean, yo prácticamente ya todos los demás valores ya los tengo. ¿Por qué? Porque estos valores de Ft y Le sobre D los voy a obtener directamente de tablas. Entonces, ya puedo utilizar estas ecuaciones que escribí para resolver mi problema. Entonces es lo que vamos a hacer ahora. Entonces voy a escribir que las pérdidas de carga en A va a ser igual al factor de fricción, que es 0.01778 por la longitud de la tubería de aspiración, que es de 7 metros. Entonces voy a tener yo aquí 7 metros dividido el diámetro, que es 0.1541, y eso multiplicado por la carga de velocidad. Pero aquí es donde yo les decía que la carga de velocidad era factor común, por lo tanto vamos a aplicar ese factor común y vamos a poner ahora más. Vamos a tener para la válvula de pie, vamos a tener el valor de Le sobre D de 420, y habíamos dicho que esto iba a ser una válvula de pie tipo disco de vástago. Por lo tanto, Le sobre D es 420. Entonces tengo aquí 420 por factor de fricción de la tubería en un régimen completamente turbulento. Por lo tanto, nos vamos a la tabla 10.5. Vamos a buscar una tubería con diámetro nominal 125 milímetros y nos damos cuenta que es una tubería de 5 pulgadas y el factor de fricción es de 0.015. Entonces yo tengo 0.015 más codo estándar a 90 grados. Vamos a la tabla 10.4 y vemos que el codo estándar de 90 grados tiene una relación de Le sobre D de 30. Entonces yo tengo acá 30 por igual 0.015. Y todo eso va a ir multiplicado por la carga de velocidad. Y la carga de velocidad va a ser de 1.49 al cuadrado dividido 2 por 9.81. Y al final yo allí ya obtengo las pérdidas de carga en el conjunto de la aspiración. Y eso me va a dar un valor de 0.8552 metros. Entonces ahora lo que a mí me queda
es encontrar para el conjunto de impulsión. Entonces tengo P, pérdidas de carga en la impulsión, van a ser igual, exactamente lo mismo. Voy a sacar factor común de la carga de velocidad y voy a obtener lo siguiente. Factor de fricción 0.01782 por longitud, que es 215 metros, dividido diámetro, que es 0.1282 metros. ¿De dónde saqué esas longitudes para ambas ecuaciones? Pues esas longitudes ya me las da el problema. Veamos: longitud de impulsión 215 y longitud de aspiración 7 metros. Entonces son exactamente los mismos datos que estoy colocando yo en las ecuaciones. Entonces, ahora más 150. ¿Por qué 150? Porque yo voy a tener aquí una válvula de retención tipo bola. Entonces esa tiene un factor de longitud equivalente sobre diámetro de 150. Entonces coloco 150 multiplicado por 0.015. ¿Por qué 0.015? Porque para tubería de diámetro nominal 125 y 150 es el mismo valor del factor de fricción. Entonces para el caso anterior era 0.015 porque el diámetro nominal es de 150 y para el diámetro nominal de ahorita es 125. Perdón, ahí también yo les había mencionado 125, pero no. El diámetro anterior era 150 y este es 125. Pero el factor de fricción para ambos casos es el mismo. Entonces no cambia en nada ese valor que nosotros vamos a utilizar. Luego tenemos la válvula de compuerta abierta a 3/4, entonces eso tiene una relación de 35. Entonces yo coloco acá 35 por 0.015 más un codo estándar a 90 grados, que es 30 por lo mismo, 0.015. Y todo eso multiplicado por la carga de velocidad. En este caso la carga de velocidad va a ser 2.15 al cuadrado dividido 2 por 9.81. Y al realizar esa operación voy a obtener que el valor es de 7.8008 metros. Y entonces ahora yo ya puedo calcular mi altura manométrica, que va a ser igual a mi altura geométrica más mis pérdidas de carga. Y esto va a ser igual a 37 metros más 0.8552 metros más 7.8008 metros. Y esto va a ser igual a 45.656 metros. Entonces aquí tengo que considerar lo que les había comentado anteriormente. Tengo que considerar una altura de seguridad. ¿Por qué tengo que considerar una altura de seguridad? Porque puede ser de que yo me haya podido confundir al no considerar algún accesorio o alguna válvula. Entonces tengo que estar cubierto bajo esas circunstancias. Entonces esa famosa altura de seguridad normalmente está en un rango entre 2 y 5 metros. Entonces yo, para cuidarme un poco las espaldas, yo le voy a poner casi los 5 metros. Entonces yo voy a decir que mi altura manométrica
va a ser igual a 50 metros. Pero recuerden, ¿por qué lo puse así? Porque solo estoy considerando un factor de seguridad. Entonces, mi altura manométrica es de 50 metros. Veamos qué es lo que me estaban preguntando en el problema. Calcular la altura manométrica o carga dinámica total. Entonces se puede decir de que con esto el problema está concluido. Sin embargo, aprovechando el ejercicio, voy a calcular de una vez la potencia del equipo de bombeo. Así en un futuro, cuando ustedes necesiten calcular esa potencia, ya van a saber cómo se realiza. Entonces, esto, vuelvo a repetirlo, ustedes ya lo deben de saber calcular y de hecho lo van a sentir como un repaso porque definitivamente esto ya lo vimos. Simple y sencillamente se está tocando el tema específico de bombas, por lo tanto vale la pena pues retomarlo, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular la potencia. Entonces voy a colocar yo aquí calcular la potencia de la bomba. Con una eficiencia del 76%. Me quedó feo eso, vamos a repetirse del 76%. Entonces, ¿cómo calculo la potencia? Yo sé que ya muchos también ya saben cómo calcular. Potencia es igual a la altura manométrica por el peso específico caudal dividido eficiencia de mi equipo de bombeo. Entonces esto va a ser igual a altura manométrica de lo calculado, 50 metros, por peso específico. ¿De dónde obtengo el peso específico? Pues también de la tabla A.1 de las propiedades del agua en el apéndice del libro de Mott. Y como sabemos que es agua a 15 grados Celsius, pues entonces el peso específico va a ser de 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. Y el caudal es el que el problema me estaba dando. El caudal es de 0.02778. Entonces tengo 0.02778 metros cúbicos sobre segundo. Y veamos metro cúbico, se me va a cancelar con metro cúbico. Y la eficiencia es de 0.76, ya que como me lo están dando en porcentaje, lo divido dentro de 100 y me va a dar 0.76. Entonces, la respuesta para este problema va a ser de 17.93 kilonewton por metro partido segundo. Entonces, newton por metro partido segundo es watt. Por lo tanto, la potencia va a ser igual a 17.93 kilowatts. Pero si yo quiero calcular esa potencia del equipo de bombeo en HP, entonces yo voy a multiplicar acá por un HP, va a ser igual a 0.746 kilowatt. Por lo tanto, esa potencia en kilowatt es equivalente a 24.03 HP. Entonces esta sería la potencia para mi equipo de bombeo. Sin embargo, yo aquí todavía puedo redondear más este valor.
Yo sé que comercialmente no voy a encontrar una bomba de 24.03 HP. Por lo tanto, voy a aproximarlo y voy a decir que yo, para hacer funcionar este sistema particular, voy a tener que tener una bomba de 25 HP. Y esa sería la respuesta para el cálculo de la potencia de la bomba. Vean lo sencillo que es, nada complicado. Y aprovechando, voy a darles otra ecuación. Entonces voy a poner también, podemos utilizar la siguiente ecuación. Entonces, ¿de qué ecuación estamos hablando? Que la potencia va a ser igual a el caudal por la altura manométrica dividido 76 por E. Ojo, mucho cuidado, el caudal acá tiene que estar en litros por segundo. La altura manométrica tiene que estar en metros. 76 es un factor de conversión y E tiene que estar en decimales. Por lo tanto, introduciendo datos en esa misma ecuación, voy a tener caudal en litros por segundo. Si yo arriba lo tengo en metros cúbicos por segundo, para pasarlo a litros por segundo lo multiplico por 1000. Por lo tanto, eso me va a dar un valor de 27.78. 27.78 litros por segundo. Por la altura manométrica se queda exactamente igual y va a ser de 50 metros. Y ahora eso lo voy a dividir dentro de 76 y lo voy a multiplicar por la eficiencia del equipo de bombeo que me están dando, que es de 0.76. Y esto va a ser igual a 24.05 HP. Ojo, esta potencia de una vez me la da en HP. Yo allí ya no tengo que hacer ninguna conversión. Tampoco tengo que colocar el peso específico del líquido, porque este factor de conversión ya tiene esos valores incluidos, incluyendo la conversión del caudal, la conversión del resultado a HP y el peso específico del líquido. Entonces, por favor, mucho cuidado al confundir. Por favor, no vayan a confundir las ecuaciones. Entonces, de igual manera, esta potencia pues no es comercial, por lo tanto vamos y colocamos 25 HP. Obviamente esto tiene que ser comprobado con las curvas características de las bombas. No se vayan a confiar, y de hecho, si ustedes alguna vez desarrollan un proyecto, proponen un equipo de bombeo y dan la potencia como tal, ténganlo por seguro que se van a meter a un gran problema, porque esta potencia es teórica, no es la potencia real de un equipo de bombeo. Siempre tengo que ir a chequear con las curvas características de cada uno de los fabricantes. Puede ser de que me cumpla con una de 25 HP, o puede ser que me cumpla con una de 30, o puede ser que me cumpla con una de 20. Depende de la eficiencia del equipo de bombeo, depende del fabricante del equipo de bombeo y depende de mis características particulares. De repente yo tengo un caudal más bajo, o tengo una altura más baja,
o qué sé yo, ¿verdad? Entonces todas las condiciones van a ser siempre diferentes, por lo tanto no se vale solo dar la potencia de la bomba, sino que más vale dar la carga dinámica o la altura manométrica y el caudal, porque con eso yo puedo encontrar una bomba adecuada. Pero si yo solo doy la potencia, seguramente voy a tener problemas. Entonces, por favor, grábense esto, porque esto no les va a servir solo para ganar el curso, les va a servir para toda la vida. Entonces, con esto terminamos el ejemplo de aplicación para sistemas por bombeo. Repito, es algo que ya vimos, pero como estábamos en el capítulo de bombeo, entonces pues tocó hacer un ejemplo, ¿verdad? Entonces yo les puedo poner un ejercicio parecido en el examen final, ¿verdad? Y ustedes van a tener que saber cómo resolverlo, porque ya es prácticamente un repaso. Entonces, veamos. Tarea, por favor. Ojo, la tarea es que ustedes hagan este mismo ejercicio, exactamente el mismo, pero con la ecuación de conservación de la energía, y van a comprobar si les da el mismo resultado. ¿Cómo lo van a hacer? Van a tomar un punto acá, punto número 1 y punto número 2. Entonces encuentran la ecuación general de la energía para esos dos puntos y chequean la potencia del equipo de bombeo. Por favor, háganlo así como hemos venido trabajando toda la vida. No deberían de tener ningún problema para resolver ese problema. Entonces, repito, es hacer exactamente el mismo problema, pero siguiendo la metodología de la ecuación de conservación de la energía, definiendo un punto en cada uno de los tanques. Recuerden, los puntos siempre se definen en la dirección en la que va a fluir el fluido, valga la redundancia. Entonces acá el fluido va a ir de aquí hacia este depósito. Por lo tanto, el punto 1 es este y el punto 2 es este. Con eso ustedes deben de ser capaces ya de poder resolver este ejercicio. Sin más, espero que se haya comprendido. Si no, pues espero también sus preguntas para que podamos todos ya comprender este tema de una vez. Nos vemos.